Este programa es de carácter público. No es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales de lucro y otros distintos a los establecidos. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y Código Ciudad de México presentan Programa especial. Hacia un decenio internacional para las y los afrodescendientes, 2015 a 2024. Conversatorio. Mujer afrolatina, afrocaribeña, afromexicana y de la diáspora. El Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales de la Ciudad de México, a través de su coordinación de investigación y en cumplimiento de su programa de trabajo, impulsa este diálogo, que tiene como propósito abordar ideas, estrategias, propuestas y diversos puntos de debate en diversos tópicos sociales y culturales sobre la perspectiva de género en el actual contexto de la pandemia por COVID-19, para integrar una semblanza discursiva y prospectiva hacia el futuro inmediato, útil a la población de mujeres en la consecución de su condición plena de igualdad, equidad, inclusión, para la configuración de acciones sustantivas que abonen al cambio cultural que evite la discriminación y las violencias que aún padecen las mujeres afrodescendientes en el país y particularmente en la Ciudad de México. Este diálogo se llevará a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, que nace en República Dominicana el 25 de julio de 1992, cuando mujeres negras de 32 países de América Latina y el Caribe se reunieron para definir estrategias de incidencia política, para enfrentar el racismo desde una perspectiva de género. El 18 de noviembre de 2014, a través de la resolución A/RES/68/237, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que comenzó el 1 de enero de 2015 y terminará el 31 de diciembre de 2024, con el tema Afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo, el cual confirma la voluntad de la comunidad internacional de revelar la historia, la memoria y las implicaciones contemporáneas de la esclavitud en las diferentes regiones del mundo. De igual forma, este decenio constituye un auspicioso periodo de la historia en el que las Naciones Unidas, los Estados miembros, la sociedad civil y todos los demás agentes pertinentes se sumarán a los afrodescendientes y adoptarán medidas eficaces para poner en práctica el programa de actividades en un espíritu de reconocimiento, justicia y desarrollo. La discriminación que sufren los afrodescendientes conlleva ciclos de desventaja y transmisión intergeneracional de pobreza, que impiden su desarrollo humano. De igual manera, la relativa ausencia de reconocimiento y de valoración social de sus historias, legados y culturas en los programas de educación, en las culturas nacionales y en los medios, así como las representaciones negativas de los afrodescendientes, perpetúan los prejuicios instaurados a lo largo de siglos durante el periodo esclavista y la época colonial. Alrededor de 200 millones de personas que se identifican a sí mismos como descendientes de africanos viven en las Américas. Muchos millones más viven en otras partes del mundo, fuera del continente africano. Conforme a esto, el decenio se centra en la protección de los derechos de las personas de ascendencia africana, reconociendo sus aportaciones y la preservación de su rico patrimonio cultural, teniendo como principales objetivos promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los afrodescendientes, promover un mejor conocimiento y un mayor respeto por la diversidad del patrimonio y la cultura de los afrodescendientes y su contribución al desarrollo de las sociedades. Aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y asegurar su aplicación plena y efectiva.
No han bastado los grandes derechos obtenidos en la Ciudad de México para y por la población de mujeres afromexicanas, pues sigue prevaleciendo su condición de vulnerabilidad y marginalidad social, económica, laboral, educativa y cultural, condición que es necesario disminuir y erradicar a través del fortalecimiento de diversos derechos, como lo son los derechos culturales. Cedemos la palabra a Cecilia Estrada Gasca, quien ha colaborado en la organización del Encuentro de Pueblos Negros del 2011 al 2020 y desde hace 3 años en el Carnaval de Yanga, Veracruz, donde también es colaboradora voluntaria en la Casa de Cultura. Asimismo, pertenece al colectivo Huella Negra. Ella nació en la Ciudad de México y es afrodescendiente de tiempo completo. La acompaña Diana Karen Pinacho López, comunicóloga, a cargo del blog de su propia autoría, Sofá de Letras, en el cual retrata a través de sus textos situaciones de lo cotidiano en forma de poemas y prosa. En los últimos años, a partir de su adscripción y reconocimiento como afromexicana, forma parte de distintos colectivos, cuya misión es la visibilización y reconocimiento de los pueblos negros en México. Ambas son integrantes de la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México. RMA, CDMX, un espacio para tejer caminos y redes. Buenas tardes a todas, todos y todes. En nombre de la Red de Mujeres Afrodescendientes Ciudad de México, agradecemos esta invitación. Hoy vamos a hablar sobre la Red de Mujeres Afrodescendientes Ciudad de México, un espacio para tejer caminos y redes. Mi nombre es Cecilia Estrada Gasca, soy orgullosamente afromexicana, estudié la licenciatura en Letras Latinoamericanas, formo parte de 2 colectivos, Huella Negra y la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México, de la cual voy a hablar un poco más adelante. Nací en la Ciudad de México, mi madre y abuela son mujeres negras de la Costa Chica de Oaxaca. La población afrodescendiente en la Ciudad de México está distribuida en todas las alcaldías, según el censo 2020. Somos un total de 186,914 personas, las que nos reconocemos como afromexicanas y afrodescendientes, es decir, el 2% de la población. Y bueno, qué decir, la mayoría de personas ni siquiera sabe que en Ciudad de México hay población afrodescendiente, pero aquí estamos, somos una realidad con pasado, presente y futuro. Las mujeres afrodescendientes que vivimos en Ciudad de México somos muy diversas, de diferentes colores, de diferentes formaciones. Algunas nacimos aquí, a otras nos tocó transitar por cuestiones de trabajo, de estudios, algunas hemos migrado a esta gran ciudad por diferentes necesidades y otras ya nos quedamos en la Ciudad de México y tenemos hijos afromexicanos. Aquí en la Ciudad de México no vivimos en comunidades como en Oaxaca y Guerrero, nos organizamos y vivimos de una manera diferente. En estas comunidades mencionadas, comenzó el movimiento afromexicano que tiene más de 20 años. Las razones, la gran desigualdad y la invisibilización. Aquí también inicia la lucha por la defensa de nuestros derechos humanos, por nuestro territorio y por el reconocimiento constitucional que obtuvimos en agosto de 2019. Mi contexto es urbano, pero nací y crecí bajo la mirada y cuidado de una mujer negra, con las tradiciones, música y comida de la costa. Quiero contarles que es muy interesante y a veces difícil nuestro proceso de identidad como mujeres afrodescendientes. Yo, por ejemplo, tengo referentes en la costa, la mayoría de mi familia son personas afromexicanas, pero algunas mujeres no tienen los mismos referentes que yo, porque son afrodescendientes y son negras sin tener idea de por qué. Por esta razón, formamos la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México, para ayudarnos a comprender lo que no entendemos. Esto en juntanza de mujeres afro, sintiéndonos en espacio seguro y sororo. Ahora voy a hablar sobre algunos de los problemas a los que nos enfrentamos las mujeres afrodescendientes. Como ya lo mencioné, ser afromexicana me llena de orgullo, pero también es una lucha constante y resistencia, ya que somos discriminadas por ser pobres, por ser mujeres y por no tener estudios, y si le agregamos el ser mujeres afrodescendientes, pues se agrava todo. Además, nuestros cuerpos son racializados e hipersexualizados. Todo esto abre más la brecha de desigualdad. En las poblaciones afrodescendientes, la pobreza no permite que las mujeres tengan acceso a la educación
Y la idea de que la mujer no necesita ir a la escuela porque se va a convertir en madre y debe cuidar a su familia, pues también. Tampoco recibe una educación sexual, lo que genera haya un índice elevado de embarazos en mujeres adolescentes. Entonces, las mujeres a temprana edad se convierten en madres. Son pocas las mujeres afrodescendientes que pueden acceder a terminar la educación media universitaria porque no se cuenta con los recursos económicos. Otro de los problemas a los que nos enfrentamos es que los servicios médicos son escasos o inexistentes y para recibir atención médica hay que movilizarse hacia otras poblaciones. Otra de las situaciones a las que nos enfrentamos es conseguir empleo. La mayoría de las empresas piden fotos. Esto no favorece porque exigen una presentación y un estereotipo que no tienen nada que ver con nosotras. Es constante que nos relacionen con todos los países menos con México, porque en México para muchas personas no hay población afrodescendiente. Todavía mucha gente lo ignora. Esto pasa sobre todo en los aeropuertos y en las terminales de autobuses. El racismo y la discriminación son los problemas que más atacan a nuestra dignidad humana. Todo esto, según estudios, tiene una relación directa con el color de la piel, la condición étnica, la pobreza y la falta de educación. Ser mujer afrodescendiente en México es enfrentarse todos los días a estos problemas, más el bullying en la escuela, en el trabajo, comentarios racistas que dañan tanto nuestro ser afro. A pesar de todo esto que he mencionado, las mujeres afrodescendientes luchamos día a día como lo hicieron nuestras ancestras desde que llegaron aquí. Somos resilientes y hemos sabido sobrellevar todos los inconvenientes. Queremos el cambio en todos los lugares que habitamos, tener una vida digna y libre de violencia. Queremos ser escuchadas y construir un mundo mejor para nuestra descendencia. Les voy a platicar sobre la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México. Hace casi 2 años, un grupo pequeño de mujeres nos reunimos para hacer posible el primer encuentro de mujeres afrodescendientes de la Ciudad de México. Tuvimos a CEPI como institución aliada y con ese apoyo tan importante fue posible este sueño. Este primer encuentro tenía la finalidad de reunir a mujeres afrodescendientes, africanas, migrantes y naturalizadas mexicanas. El objetivo, mostrar que estamos aquí transitando por diferentes razones por esta gran ciudad, que somos diversas, tenemos diferentes colores y diferentes culturas. Pensamos que la diversidad no nos hace más débiles, sino que nos fortalece. Otra de las razones para hacer este primer encuentro de mujeres afrodescendientes de la Ciudad de México era fundar una red, la Red de Mujeres Afrodescendientes Ciudad de México, y así trabajar unidas para romper con los estereotipos que desde la colonia y hasta hoy por hoy afectan nuestro ser afro, nuestra dignidad y nuestro desarrollo. La red también es antirracista. Estamos conscientes que el racismo y la discriminación son los males que más daño han hecho a la población afrodescendiente. El primer encuentro de mujeres afrodescendientes de la Ciudad de México fue el inicio del proceso de identidad de la red, pues queríamos empezar por hablar sobre nosotras mismas, contar nuestras experiencias y lo que hemos vivido siendo mujeres afrodescendientes en la Ciudad de México, ya que nuestro contexto es totalmente urbano y muy diferente a lo que se vive en las poblaciones afrodescendientes de Guerrero y Oaxaca. En el segundo encuentro, invitamos a hermanas de otras latitudes para que hablaran sobre el papel de la mujer afro en la política de migraciones, de feminismo antirracista, de contaminación y racismo ambiental, de la importancia que tiene la etnoeducación, del feminicidio en mujeres afromexicanas y el racismo, xenofobia y el perfilamiento racial en mujeres afrodescendientes. Contamos con la presencia de hermanas de Colombia, Chile, Brasil y México. Todas mujeres afrodescendientes. Nos reunimos para hablar sobre los temas que más nos interesaba. Otro de los eventos que hicimos se llamó Charla entre Hermanas. El objetivo era conocer los procesos de hermanas de otras latitudes e ir tejiendo caminos y redes. Y así hemos conmemorado con un evento el Día de la Mujer Afrodescendiente, el Día Mundial de África y todos los días que son importantes para nosotros porque esto refuerza nuestra identidad. De todos estos eventos hemos aprendido mucho. La experiencia ha sido enriquecedora. Hemos hablado sobre nuestros derechos humanos, visibilizado a la población afrodescendiente, reflexionado sobre varios temas que para nosotros son importantes y estamos satisfechas con los resultados de estos eventos que han llegado
a muchas personas de diferentes países, como Estados Unidos, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Honduras, Guatemala, España, Ecuador y Perú. Al escuchar a todos los hermanos y hermanas, hemos comprendido que es muy grande la brecha de desigualdad que existe en todos los pueblos afrodescendientes de Latinoamérica. Estamos construyendo esos caminos y redes que nos servirán para que juntas sigamos luchando por nuestros derechos y por el cambio en las poblaciones afrodescendientes en México. Voy a platicar un poquito sobre lo que hemos hecho con el colectivo Huella Negra. Se ha trabajado sobre todo contra el racismo y la discriminación. Se elaboraron 2 calendarios, el contenido fueron rostros de mujeres y hombres afrodescendientes que como cualquier ciudadano estudiamos, trabajamos y vivimos no solo en contexto de comunidades y pueblos, sino también que estamos en las ciudades. El objetivo, como les decía, era romper con estereotipos como, por ejemplo, el de que los afrodescendientes solo son negros, son flojos, no tienen capacidad intelectual para ir a la universidad, etcétera. Nos importa mucho cambiar la imagen que la mayoría de las personas se ha creado en la mente, sobre todo por relacionar todo lo malo con el color negro. Las personas afromexicanas estamos aquí. Queremos ser visibles, que conozcan sobre nuestra historia y cultura que está viva. Desde la Red de Mujeres Afrodescendientes Ciudad de México seguimos tejiendo caminos y redes con el fin de visibilizar a la población afrodescendiente. Agradecemos la invitación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación primeramente. Creo que como ya lo comentó mi compañera Cecilia, nosotras somos parte de la Red de Mujeres Afrodescendientes en la Ciudad de México y me presento, mi nombre es Diana Pinacho. Soy una mujer que radica en la Ciudad de México, soy periodista, publicista, estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UNAM y me he dedicado en los últimos 6 años a través de Huella Negra y a través de la Red de Mujeres a trabajar y a ser activista por la visibilización y el antirracismo contra las personas afromexicanas y afrodescendientes que se encuentran en México. Mi adscripción como mujer afromexicana viene por parte de mi mamá y de mi abuela. Mi abuela es una mujer negra. Son mujeres de la Costa Chica de Guerrero, de un municipio que se llama San Marcos Guerrero, y actualmente ellas siguen radicando en ese lugar. Entonces, al igual que mi compañera Cecilia, las posibilidades de que las costumbres y las tradiciones se sigan preservando en mi familia, pues evidentemente han sido muy altas, y el descubrir que existe una cultura afromexicana en México, para mí ha sido algo sumamente importante que me ha permitido caminar y navegar a través de diferentes puntos en mi vida hasta llegar a esta entrevista con ustedes, y creo que al final de cuentas eso demuestra cuáles son los procesos por los que todas las mujeres afromexicanas o afrodescendientes que estamos en la Ciudad de México hemos pasado. Si bien es cierto que las situaciones en todos los lugares donde se encuentra población negra en México son distintas, como ya lo mencionaba Ceci, creo que también en la Ciudad de México tenemos diferentes procesos y muy particulares al momento de reconocernos y adscribirnos como mujeres o como personas negras. ¿Por qué? Porque la ciudad de alguna manera nos vuelve y nos vuelca contra nuestras propias costumbres y contra nuestras propias tradiciones en un proceso un poco como de folclorización y un proceso de hacernos ajenas a lo que nosotros conocemos, a lo que nosotros hemos crecido. Entonces es una confrontación muy fuerte, y creo que justamente tal y como lo mencionaba Ceci, es por eso que nosotras buscamos crear esta red de mujeres que, si bien es cierto que bueno, todas estamos basadas en la Ciudad de México, también es cierto que todas y muchas compañeras están en otras geografías, como Colombia o incluso Estados Unidos. Y lo que buscamos con la red es precisamente crear un espacio en donde podamos converger con nuestras ideas, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, y hacer estos intercambios que son tan necesarios para nosotras en el proceso de identificación y en el proceso de reconocimiento de nuestra negritud. Creo que es uno de los principales motivos por los cuales nosotros nos juntamos y decidimos crear esta red. Y bueno, afortunadamente a través de, aunque pareciera que no es tanto tiempo y que la red es muy joven, me parece que hemos trabajado y hemos tenido bastantes aciertos
aciertos en cuestiones de colaboración con otras hermanas, con otros hermanos, porque creemos justamente también que la cuestión del antirracismo nos atraviesa no solamente como mujeres, sino nos atraviesa también como hombres y como personas queer o no binarias. Entonces, bajo esa postura, la Red de Mujeres tenemos una meta muy firme, que es entender la interseccionalidad y las violencias que atraviesan a los diferentes cuerpos y cuerpas, no solamente basadas en el género, sino basadas también en cuestiones de clase y bueno, pues como lo mencionó alguna vez Angela Davis, también de raza. Y creo que esa es una de las situaciones con las que nos tenemos sentido más identificadas, que nos han ayudado también a conectar con, como ya lo mencionaba, con otras personas de la diáspora africana alrededor del mundo. Creo que el trabajo que tenemos ahorita creo que tendríamos que enfocarnos un poco más en esta cuestión de seguir trabajando porque las políticas públicas sean palpables en cuanto a las mejoras de condiciones de vida de las personas afromexicanas en todo México. Si bien es cierto que aquí en la ciudad tenemos necesidades distintas, creo que no podemos dejar de lado también las necesidades que existen con las hermanas en la Costa Chica, de Guerrero, Oaxaca, con las hermanas en Coahuila, y creo que justamente esa es una de las condiciones por las cuales decidimos nombrar a nuestra colectiva una red, porque lo que buscamos justamente es este intercambio de ideas, este intercambio de pensamientos, de sentir-pensares, para al final de cuentas nosotras poder entenderlas a ellas y a ellos y cada vez hacer que realmente el grupo de afrodescendientes que se encuentra en México, el grupo de personas afromexicanas, pues tenga un impacto en la sociedad. Creo que por mucho tiempo la población y la historia de las personas afromexicanas fue borrada. Ha sido una historia que no se ha contado y lo poco que se cuenta siempre ha tenido como eje central pues a las personas esclavizadas. Y creo que ya es tiempo de que derrumbemos esos estereotipos, de que mostremos que justamente tal y como nosotras en la red hay una variedad de personas afrodescendientes en el país que se dedican a diferentes cosas, ¿no? O sea, somos personas que trabajamos, somos personas que transitamos la ciudad y la transitamos con una conciencia ahora de nuestra negritud y estamos como peleando y empujando poco a poco porque se derriben los estereotipos, pero también porque se mejoren las condiciones de vida, ¿no? Desde las situaciones económicas que implica, por ejemplo, la búsqueda de un trabajo, o sea, la no discriminación en los trabajos, etcétera, etcétera. Creo que también con la red hemos aprendido a vivir y a transitar desde nuestra negritud desde otras posturas. Por ejemplo, particularmente creo que antes de encontrar al colectivo de Huella Negra, del que también formo parte junto con Ceci, y antes de encontrar a la red de mujeres, antes de que se creara, era un poco más complicado abrazar e intercambiar como estas experiencias que desafortunadamente las personas blanco-mestizas al final de cuentas no podrían no llegar a comprender, ¿no? Y pues al final de cuentas encontrar un grupo de personas en una ciudad en donde aparentemente no hay lugar para otros grupos de personas y menos se imaginarían, o sea, que hay personas negras en México, que hay personas afromexicanas, porque siempre está este tema de la extranjerización, porque pues México pues no era hasta yo creo hace 2 años un país en el que se pensara que hay personas negras, ¿no? Entonces siempre una persona con un color de tez oscuro o con ciertos rasgos físicos como el cabello, etcétera, pues siempre tendía a ser extranjerizada. Entonces creo que al final de cuentas encontrar a un grupo de personas afrodescendientes, afromexicanas aquí en la ciudad ha sido una revelación bastante poderosa, al menos para mí, porque me he dado cuenta que no es una cuestión para esconder, ¿no? O sea, es esta cuestión de poder salir y poder enunciarme como una mujer afromexicana con costumbres, con tradiciones, y a partir de ahí empujar para para que se sigan como preservando nuestras costumbres, primero nuestras tradiciones, a pesar de no estar, digamos, en los lugares de origen de nuestras madres, de nuestras abuelas, pero que esas tradiciones al final de cuentas siguen aquí presentes, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los puntos
puntos principales y muy enriquecedores de la red como una colectiva. Creo que también otra de las situaciones en donde hemos tenido bastantes aciertos son todos los eventos que ya mencionó Ceci. La verdad es que somos mujeres que estamos muy comprometidas con la visibilización, no solamente de nuestros grupos, de nuestra historia afromexicana, pero también con escuchar. Creemos que la escucha es muy importante, entonces tenemos estas condiciones de escucha y por eso todos estos eventos tratamos de que siempre sean enfocados como desde el respeto y desde la ternura, ¿no? Que también es una forma, es básica para poder resistir, para poder seguir peleando y para seguir empujando porque los derechos y las condiciones de vida de las personas afrodescendientes mejoren, porque se vean palpables. Creo que, por ejemplo, el evento que tuvimos para conmemorar el aniversario de la red en noviembre del año pasado, creo que fue un parteaguas para nosotras en el sentido de la organización que obviamente nos dejó la pandemia, o sea, que todos los eventos fueran digitales. Y esto también fue todo un reto, ¿no? Porque ahí también la pandemia pues dejó mucho más claro las situaciones, o sea, de desigualdad que existen entre las hermanas y entre los hermanos. Creo que ahí también el hecho de poder hablar con personas y con mujeres que están sumamente informadas y son sumamente apasionadas y entregadas en los trabajos que realizan, fue también muy enriquecedor para nosotros porque pudimos explorar nuevos temas y pudimos entender un poco más sobre cómo se vive, ¿no? En las comunidades. Creo que al final de cuentas justamente esa es la riqueza de la red y eso es lo que nosotras esperamos con los eventos. Próximamente, o sea, tenemos nuestro evento para la conmemoración del Día de la Mujer Afrocaribeña, Afrodescendiente y de la diáspora. O sea, vamos a tener como invitadas a un grupo de personas que son bastante talentosas y además ellas usan su arte como el don que se les dio, que es cantar, para poder resistir desde ahí. Creo que se llaman Comadreo por la Vida y la verdad es que les invitamos a que estén muy pendientes el próximo 28 de julio a partir de las 6 de la tarde. Tenemos, por supuesto, nuestra página, que es la Red de Mujeres Afrodescendientes Ciudad de México en Facebook, para que nos busquen. Ahí pueden enterarse de todos los eventos que tenemos, y no solamente de nuestros eventos como red, sino de los eventos que cada una de nuestras hermanas e integrantes tienen de manera individual. Creo que eso también es lo que nos hace aprender unas de otras, ¿no? Y eso es lo que se está buscando. Creemos también en la red que lo importante es hacer comunidad, entonces creo que la invitación está abierta para que las personas que se interesen en unirse a esta lucha, en unirse a esta causa antirracista, en estas cuestiones de empujar, ¿no? Porque todos los derechos humanos sean universales y no negociables, pues creo que la red es un espacio donde siempre vamos a estar dispuestas a dialogar, siempre y cuando sea desde el respeto y, por supuesto, entendiendo las necesidades de la población, ¿no? No desde un punto de vista como de folclorizar a las personas, sino más bien de aprender y entender que somos diversas y tan diversas como los colores de nuestra piel, pero también que todas estamos ahí por una causa. Pues esa sería mi invitación para todas, todos y todes ustedes. Y muchas gracias otra vez por la invitación y este espacio que nos dieron para hablar de nuestro proyecto. Beatriz Amaro Clemente es una mujer afromexicana egresada de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva de la FES Acatlán. Desde la sociedad civil, participa de manera activa en diversos encuentros y foros a nivel regional, estatal, nacional e internacional sobre el proceso de reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano y en particular de la cultura y los procesos de empoderamiento de la mujer negra. Ella nos hablará de Muafro, una colectiva de mujeres afromexicanas de Guerrero y Oaxaca, que une esfuerzos para lograr el avance de todas sus integrantes, desde su cosmovisión y con una perspectiva de derechos humanos y de género. Muafro, una historia de resiliencia colectiva.
mi nombre es Beatriz Amaro Clemente, pertenezco a la colectiva de mujeres afromexicanas en movimiento y este día, en el marco del Día de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora, estoy participando en este conversatorio y me gustaría hablarles de qué es Muafro. La ponencia la he titulado Una historia de resiliencia colectiva, porque eso es lo que somos en los grupos organizados de mujeres, no solamente en Muafro, creo que en términos generales los movimientos de mujeres, sobre todo afromexicanas o afrodescendientes, han servido para darle mayor fuerza a nuestra voz. En términos generales, se habla que a partir de hace 25 años aproximadamente inicia como tal el movimiento afromexicano. Nosotros nos remitimos un poco más, creo que a principios de los 80 en los territorios, sobre todo de Costa Chica, se empezó a gestar un importante movimiento social en el cual se participaron sobre todo hablando de suficiencia alimentaria, de ecología, de medio ambiente. Empezó este proceso desde esos albores y hubo una participación en los 500 años de lucha y resistencia indígena, negra y popular. A partir de entonces empezaron a crear diversos grupos de reflexión acerca de por qué estaban las comunidades, sobre todo de Costa Chica, de Guerrero y Oaxaca, en las condiciones en las cuales estaban, sin acceso al desarrollo, con muchos retos para conseguir trabajo, la suficiencia alimentaria, no había apoyo directo para el campo, no estaba diferenciado, todo como que empezó a gestarse como un movimiento social y posteriormente se le dio el matiz identitario. Y entonces es a partir de esos años que se empieza a reivindicar la negritud. La negritud como una cultura que está presente en nuestros territorios y que empezamos como a valorar y a decir, oigan, ¿y dónde está nuestra historia? Creo que es a partir de ese momento que ya se empieza a conformar como tal un movimiento afromexicano que en un principio tuvo como figura visible al padre Glingemot, que es un sacerdote de Trinidad y Tobago que llegó al Ciruelo en Oaxaca y que empezó como también a fomentar esta reflexión que ya venía, ya estaba presente en nuestros territorios y que empezaron a tener como más un matiz de movimiento ya como con matiz identitario afrodescendiente. A partir de ese momento, pues el movimiento se empieza a diversificar, empieza a haber pues muchísimos más elementos y muchísimos más personas que se identifican, que se adscriben como personas afromexicanas y que a partir de ello empiezan a generar un trabajo. Y es a partir de ese momento que también hay figuras de mujeres muy emblemáticas como Juliana Acevedo, que empezó muy joven, Elena Ruiz, Paula Cruz, Lucila Mariche y otras mujeres que empiezan en el movimiento. Sin embargo, como que había un faltante, como que la voz de las mujeres no tenía el suficiente impacto que nosotras necesitábamos. Creíamos que a pesar de estar participando, nuestras demandas concretas estaban siendo diluidas por estas grandes demandas que había hacia el pueblo afromexicano, entre ellas el reconocimiento constitucional y el reconocimiento estadístico, y que cuando hablábamos de derechos de las mujeres, pues éramos como decir, no tenemos por qué dividir este trabajo. Si se habla de derechos diferenciados, pues puede romperse el movimiento. Sin embargo, creo que 2011 fue un año emblemático con el Año Internacional de los Afrodescendientes, donde también se empiezan a dar más espacios de discusión y hay como un interés mayor tanto de la comunidad internacional como de ciertos sectores de la academia y de la institucionalidad en México que empiezan a voltear hacia las personas afromexicanas, pero sobre todo hay proyectos que aterrizan hacia las mujeres afromexicanas. En 2010, 2011 es cuando yo ya inicio como parte del movimiento afromexicano a ser muchísimo más participativa. Empecé como promotora cultural, digamos, de la danza de los diablos de mi comunidad, porque a mí me gustaba que se conociera toda esta parte, y es así como se empieza y nos empezamos a dar cuenta que el movimiento pues era liderado mayoritariamente por hombres y que no siempre nos daban la voz. Y entonces empezamos como a generar estas alianzas entre mujeres que nos permitieron hacia 2013, 2014 iniciar ya con un movimiento de mujeres afromexicanas. Ya estábamos tomando de manera muchísimo más importante la voz y empezaron a hacer una serie
de programas, proyectos que estaban dirigidos específicamente a mujeres afromexicanas, como por ejemplo de algunas organizaciones indígenas, incluso también de como Fondo Semillas y el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, y los encuentros de mujeres indígenas y afromexicanas que daban en Oaxaca, promovidos por la Secretaría de Asuntos Indígenas, lo que ahora es la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Oaxaca. Y entonces empezamos a generar un diálogo muchísimo más reflexivo acerca de qué es lo que nosotras necesitábamos a partir de diagnósticos precisos que también estaban ciertamente promovidos por la academia, pero que empezaron a generar en nosotras una serie de reflexiones y darnos cuenta que pues teníamos que puntualizar estas demandas específicas de mujeres afromexicanas. Para ser concreta, había muchos movimientos, había muchas perspectivas de movimiento de mujeres afromexicanas y se empezaron a crear diversas colectivas y grupos, unos a nivel regional, otros a nivel nacional, incluso pudimos enmarcarnos en otros a nivel internacional. Y en ese sentido, creemos que es así como inicia el movimiento de mujeres afromexicanas y nos apropiamos de diversos espacios que nos permitían romper las barreras estadísticas, jurídicas e históricas que limitaban el pleno ejercicio de nuestros derechos. Creo que a pesar de todos los esfuerzos que habíamos hecho, seguimos hasta la fecha siendo un tanto invisibles. Y creo que a partir de ahí es cuando, por ejemplo, en 2015-2016, inicia este proceso de formación de liderazgos de mujeres de líderes afrodescendientes en México, impulsado por el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, en el que nos lleva a una serie de reflexiones y vemos la necesidad de plantear una agenda, una serie de demandas, porque si bien estábamos ya presentes, hablábamos y decíamos qué era lo que nos movía, no la habíamos como concretado en una agenda propia. Y es a partir de ahí que surge nuestra primera declaratoria, aún sin ser colectiva, todavía estábamos, digamos, dentro de este proceso, no habíamos llegado a la reflexión de que teníamos que, aunque actuábamos como colectiva, no éramos formalmente una colectiva. Pero es este hecho que se da el 12 de octubre del 2016, cuando se presenta nuestra agenda en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México ante diversas instituciones y autoridades, que decimos que nuestra voz es importante, que decidimos formar ya como tal una colectiva y ya nace la colectiva de mujeres afromexicanas en movimiento, que a lo largo de la historia ha tenido diversos procesos, diversas etapas y también diversas integrantes, que a veces nos quedamos, a veces permanecemos, a veces nos alejamos un poco, pero siempre volvemos porque sabemos que este es un espacio de construcción colectiva donde siempre somos bienvenidas. Y es así como nace la colectiva a partir de esta serie de demandas, porque si bien nosotras teníamos claro que teníamos una serie de problemáticas, nosotros la podíamos identificar y era algo que continuamente hacían las instituciones, los académicos y la academia sobre todo, que venían, nos estudiaban, hacían diagnósticos y después ellos decían que era lo que nosotras necesitábamos. Y no siempre estaban aterrizadas a la realidad porque pues eran vistas desde fuera. Y nosotras empezamos a plantearnos si era necesario que desde fuera nos vinieran a decir qué era lo que nosotras necesitamos. Y es a partir de ahí donde nosotras decidimos que si bien nosotras sabemos cuáles son nuestras problemáticas, también tenemos la capacidad de generar en nuestra propia lógica cuáles son las soluciones que el Estado debe darnos. Y creo que esa es una de los aciertos que tuvo esta agenda, porque no solamente le decía a las autoridades, padecemos estas desigualdades en nuestros territorios, creemos que tú como institución, como gobierno, tienes que hacer esto, porque había demandas muy específicas para la entonces Comisión del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, o INPI, otra para INMujeres, había para diversas instituciones del Estado, para CONAPRED, y sobre todo había una demanda específica por el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano. Creo que esta es una de las luchas que también hemos dado con mayor ahínco, no solamente las organizaciones de mujeres, sino el movimiento afromexicano en general, ¿no? Porque sabemos que para tener garantizados los derechos, pues necesita haber un reconocimiento jurídico. Creemos que en el caso de las mujeres, nuestras luchas traspasan los derechos individuales y van por los procesos y proyectos de los derechos colectivos, ¿no? Creo que lo que intentamos, más allá de ser protagonistas, es mover las conciencias
para materializar la igualdad, que sea una igualdad no solamente formal, sino una igualdad de hecho. Y a partir de ese momento decidimos que, por ejemplo, el movimiento de mujeres era muy importante el reconocimiento y como tal participamos en diversos foros, proyectos, reuniones para materializar este sueño. Y que más que un sueño, pues es un derecho. Queríamos que se nos garantizara el derecho. En 2019 hay una iniciativa, ha habido diversas iniciativas. En 2019 hubo una iniciativa por parte de Susana Harp y Martí Batres, que fue aprobada por el Congreso, a la que nosotros acudimos a una serie de foros donde expresamos que si bien era necesario el reconocimiento, no estábamos de acuerdo en la forma en cómo se estaba haciendo, porque creíamos que era un reconocimiento que se quedaba corto, que no nos nombraba como sujeto de derecho público y más allá ni siquiera nos definía como sujeto jurídico. Y tampoco nos daba derechos específicos, solamente nos nombraba en un apartado C cuando nosotras estábamos solicitando que se nos nombrara desde la parte sustantiva del segundo, en el segundo párrafo, donde dice que la nación mexicana está sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y nosotras creíamos que era propicio que ahí dijera y en el pueblo afromexicano. Y con eso se salda una deuda histórica, nos insertan de plano en la historia, porque dejarnos en un apartado C, pues no nos inserta de lleno en la historia y tampoco reconoce todos los importantes aportes que nuestras ancestras y ancestros han hecho al devenir del país y a la conformación del Estado-Nación. Sin embargo, esa fue el reconocimiento que pasó y que casi en un mes se cumple ya 2 años, menos de un mes se cumple 2 años de dicho reconocimiento y que aún no hay políticas públicas específicas para sacarnos de esta serie de vulnerabilidades y de no acceso al desarrollo. Entonces, en ese sentido, nosotras considerábamos indispensable que seguir luchando por un reconocimiento pleno. En este marco, a la par de esto, se da una consulta por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para una iniciativa de reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Y que nosotras participamos como mujeres afromexicanas convencidas de que los derechos deben ser garantizados desde la Carta Magna y que hemos venido participando durante estos 2 años en una serie de foros, de consultas, armando una propuesta muchísimo más beneficiosa para el pueblo afroamericano y que pues ahorita está en un proceso ya último antes de presentarla al Congreso y que creemos que recoge mucho de nuestras peticiones al darnos la categoría de sujetos de derecho público, de definirnos jurídicamente y de darnos derechos específicos, aun cuando por normativa tendría que quedar en el apartado C por lo mismo que ya está el reconocimiento como tal en ese apartado y no se puede cambiar a estas alturas tanto la Constitución. Y a partir de ahí es que nosotras seguimos generando pues mucha incidencia, no solamente generamos esta incidencia en el marco del reconocimiento, sino también a partir del 2017, 2018, hablando del censo. Nosotras creíamos que era indispensable que la pregunta de autoadscripción afromexicana o afrodescendiente estuviera incluida en el censo 2020. Este es un proceso que tiene una historia muchísimo más larga. Se intentó que estuviéramos incluidos desde 2010 y por diversas cuestiones burocráticas y también presupuestales, el INEGI decidió no incluirla porque desde su punto de vista lo afromexicano nadie lo entendía porque pues nadie lo conoce. Se siguió una serie de acercamientos con INEGI en ese entonces por intermediación de Ricardo Bucio, que estaba al frente de CONAPRED, una serie de mesas temáticas y pruebas pilotos en las cuales se logró la inclusión de la pregunta encuesta intercensal 2015, que nosotros creíamos, bueno, el plan era que fuera conteo y que se volvió una encuesta intercensal y que nos daba un aproximado de personas afromexicanas en el país, ¿no? En ese momento se dijo que era 1.2% de la población, es decir, 1.4 millones de personas, ¿no? Sin embargo, nosotros creíamos que eso se quedaba corto, que no había habido también como esta campaña que hemos venido exigiendo al Estado de visibilización de la existencia del pueblo afromexicano y que incluso esta propia campaña podría reducir los actos de racismo que se ejercen sobre las personas afromexicanas, afrodescendientes o negras.
Y es así como se sigue este proceso para el año 2020 para estar incluidos en el censo. Hubo una encuesta virtual que hizo una consulta virtual que hizo el INEGI, a la cual no todas pudieron acceder porque desgraciadamente en nuestras comunidades existe una gran brecha digital. Y de esta encuesta nunca se dieron los resultados cualitativos, solamente se dijo cuántas propuestas había habido y algunas y las temáticas, pero no se daban nada, no se dieron a conocer así de manera muy superflua. Y venimos interviniendo en todo el proceso de construcción de la pregunta y había una seria indefinición del órgano de la estadística, el INEGI, en la cual no nos garantizaba la inclusión. Nosotras seguíamos participando y también nuestras diversas compañeras que estaban ya no en espacios solamente regionales como lo es MOAFRO, que es una organización de mujeres, que no lo he dicho, es una colectiva de mujeres afromexicanas de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, que también tenemos incidencia, digamos, aquí estamos a nivel local y regional, pero que muchas de nuestras compañeras también tienen incidencia a nivel nacional e internacional. Nosotras nos hemos vuelto un referente en cuanto a la lucha, en cuanto a la voz de las mujeres de la Costa Chica y hemos participado también en estos procesos. En ese sentido, se decidió solicitar una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigirle a INEGI que fuéramos incluidos en el censo. En ese sentido, la audiencia se llevó a cabo en 2019, donde yo tuve oportunidad de ir a Kingston, Jamaica, y el INEGI no fue a esta audiencia, la respondió el subsecretario de Derechos Humanos, el licenciado Alejandro Encinas, y dijo que INEGI era autónomo y por lo tanto el Estado mexicano no lo podía obligar. Nosotros creemos que sí es autónomo en sus decisiones para no tener, digamos, que no sean decisiones de Estado, pero creemos que no es soberano y por lo tanto estaba obligado a ir. El subsecretario se comprometió a hacer todo lo posible para que fuéramos incluidos y de hecho ya llevaba una pregunta realizada por INEGI que dejaba de lado el término afromexicano y que en lo personal a mí me parecía mejor porque afromexicano en determinados contextos presentaba un sesgo y no en todos lados es entendible la palabra. Y esta es otra de las cuestiones que siempre hemos tenido contra la academia, porque en nuestros territorios nos nombramos de diferentes cosas. Y creo que eso es un derecho de la identidad, de la autoascripción, adscribirte o decirte a ti mismo como tú te reconoces. Y en el caso de los territorios de Costa Chica, pues somos personas negras. En otros contextos, pues tienen otros etnónimos, desde jarochos, chochos, o sea, hay muchísimos etnónimos dependiendo del territorio en el que pises, ¿no? Por ejemplo, en el norte están pues los negros mascobos. Sin embargo, la academia, porque desde su punto de vista la palabra negra tiene una fuerte carga racista, pues siempre han intentado pues desterrarla imponiendo cuestiones de identidad con los cuales nos sentimos pues reconocidas. Y es así como finalmente se lleva a cabo este proceso del censo en el cual nosotros tuvimos una participación muy importante llevando la voz, llevando una campaña que hizo el colectivo Coopera y que bajamos a los territorios. Se hizo con financiamiento mayoritariamente de fundaciones extranjeras, pero que nosotras pudimos llevar a los territorios y es a partir de estos procesos que se dan a conocer los resultados del censo, en donde 2.04% de la población nos reconocemos como personas afromexicanas, negras o afrodescendientes, es decir, 2,5 millones de personas, de las cuales 1.300.000 aproximadamente somos mujeres. Y nos damos cuenta que seguimos presentes sobre todo en los territorios de Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, y aun cuando INEGI presenta un promedio en el cual nosotras representamos pues en la media nacional, la media afrodescendiente está digamos muy pareja, nosotros hacemos una depuración muchísimo más allá, llevándolo a los territorios y decimos que los municipios mayoritariamente afro no necesariamente es cierta esta media. Es decir, por ejemplo, 2 datos que nos marcan también en la pandemia por la educación virtual, pues las viviendas con computadora, dice la media que el nacional tiene 37.6% computadora, el afrodescendiente a nivel nacional tiene
el 39.7%, pero en estos municipios más afros, en los 10 municipios más afros, apenas el 8.5% de las viviendas tiene una computadora. Y si nos vamos al acceso a Internet, pues resulta que la media nacional dice que el 52.1% de las viviendas tiene acceso a Internet, mientras que el nacional afrodescendiente es del 53.6%. Sin embargo, en estos 10 municipios más afros que están en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, pues tienen apenas un 13.5%. Y si nos vamos, aterrizamos a Santo Domingo Armenta, pues esto disminuye sensiblemente al 3.5%. Santo Domingo Armenta es el cuarto municipio con mayor población afro, arriba del 90%. La comunidad, el municipio de donde yo soy, San Juan Bautista Lo de Soto, es porcentualmente el municipio mayoritariamente afro, con el 95.7% de las personas que nos consideramos personas negras, afromexicanas y afrodescendientes. Y es así como desde MOAFRO creemos que es muy importante tejer estas alianzas entre mujeres como parte de nuestra resistencia colectiva para exigir nuestros derechos, sobre todo a una vida libre de violencia, que se cuente nuestra historia. Creemos sumamente importante contar nuestra historia y que la contemos desde nuestras propias voces, recuperar nuestros saberes ancestrales y tejer alianzas con instituciones, pero de manera horizontal, donde no seamos vistos como objeto, sino como sujetos de construcción, porque queremos ser protagonistas de nuestra propia historia. Y eso es a grandes rasgos como se reúne MOAFRO, se conjunta MOAFRO, y es en ese sentido que también tejemos resistencia a nivel, ahorita estamos en procesos de acercamiento con redes a nivel internacional para llevar a cabo todos estos procesos. Y seguimos teniendo una incidencia en las instituciones del Estado, llamando la voz sobre que se construyan políticas públicas acorde a nuestras necesidades y desde nuestros propios diálogos, desde nuestros propios diagnósticos, y que no solamente se tejan desde arriba, desde las élites académicas e institucionales, porque esto no necesariamente corresponde a las necesidades, y cuando no están bien construidas las políticas públicas, pues son inoperantes. Tal es el caso del programa de pensión para adultos mayores, donde dice que a partir de los 65 años será entregada en comunidades afromexicanas, pero este año ya debió ser operativo, ya casi llevamos 7 meses, y no entra en operación porque entre el ente burocrático que tiene que decidir cuáles son las poblaciones afromexicanas, pues no se hace operativo porque todavía no nos incluyen en un catálogo. Y eso es burocracia, a pesar de que está garantizado en la Constitución, no puede ser operativo porque la burocracia lo detiene. Y pues nosotras seguiremos construyendo, tejiendo alianzas, porque de eso se trata, de seguir hacia adelante. Y tenemos una página en Facebook, Colectiva de Mujeres Afromexicanas, y una página en la web que es www.afromexicanas.mx. Muchísimas gracias. Hacia un decenio internacional para las y los afrodescendientes 2015-2024. Con la temática Mujeres Afromexicanas en la búsqueda del cambio cultural, Georgina Dieudú Bello toma la palabra. Ella es afrodescendiente de padre migrante de origen senegalés Butem y madre mexicana. Su abuela materna es indígena, originaria de Huajupán de León, del municipio de Cozoltepec, localizado en la región mixteca, al noroeste del estado de Oaxaca, estado con mayor etnicidad y afrodescendencia en México. Nació en la Ciudad de México y se asume afromexicana. Desde hace 10 años es activista afromexicana. Desde la Ciudad de México, trabaja con sociedad civil y como consultora independiente en temas educativos vinculados con las afrodescendencias en México. Perspectiva de género antirracista para promover y difundir los derechos culturales afrodescendientes. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Agradezco la invitación directamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, por supuesto, a través de su dirección general y a través de su líder de coordinación de investigación del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, quienes están llevando a cabo este conversatorio, que es muy importante, en donde mujeres como yo podemos hablar de nuestras afrodescendencias, pero también hablar de la visibilidad de los aportes de las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas, afromexicanas y de la diáspora.
es decir, de todas aquellas temáticas que nos involucran de manera directa a todas, reivindicando los espacios públicos y visibilizando la necesidad de protagonizar y de apropiarnos de ciertos espacios en donde no estamos visibles, pero hacer un cambio transformador a favor de todas las igualdades de género, refiriéndome con ello a la libertad de generar vínculos libres de violencia, de racismo, de discriminación e interpelarlos desde nuestros derechos culturales, individuales y colectivos, como mujeres afromexicanas, como mujeres negras y mujeres afrodescendientes en este país. Tomando en cuenta, en este caso, que existe una declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural, esta misma establece que la cultura debe de ser considerada como un conjunto de rasgos distintivos que están vinculados de manera directa con la espiritualidad de las personas, de los individuos, de lo material, de lo simbólico, de lo intelectual, pero al mismo tiempo está vinculado con lo afectivo, con las características de una sociedad, y hablando por de sociedad, estamos hablando de todas estas sociedades interculturales que existen, de los grupos sociales que abarcan desde las prácticas de arte, de letras, los modos y estilos de vida, la manera de vivir en conjunto, este tipo de relación sinérgica entre cada una de las personas, y de los sistemas de valores que nosotras mismas y nosotros mismos agregamos a nuestras tradiciones, a nuestra cultura y a nuestras creencias. Si nosotros tomamos como base este referente, hay que entender que el derecho a participar en una vida cultural tiene elementos sustanciales, pero elementos individuales como mujeres, hombres o como personas no binarias, pero también de manera colectiva, como lo estaba comentando. De manera colectiva, refiriéndome con ello a los pueblos, a las comunidades y a las poblaciones. Tenemos derecho a ejercerlo en lo individual, como educadoras, como artistas, facilitadoras, comunicadoras, como consultoras o asesoras, pero al mismo tiempo en asociación como activistas, dentro de las comunidades afrochilangas que están en esta Ciudad de México y en grupos y colectivas en los distintos estados de la República, es decir, en los 32 estados de la República Mexicana, y a través de las redes de colaboración entre mujeres afrodescendientes, afrolatinas, afrocaribeñas o incluso de la diáspora, que incluye el nivel internacional, por hacer una referencia. En este caso en específico, es muy importante tomar en cuenta que no debería de existir una limitante, es decir, que no debería de existir esta limitante con relación al poder ejercer libremente el goce y ejercicio de nuestros derechos humanos, pero al mismo tiempo tener estos referentes dignificados. Sin embargo, históricamente en México, en nuestro país, hemos sido invisibles, refiriéndome con ello que queremos trabajar, cuando se trata de trabajar en gestión y cooperación cultural, para hablar de los temas que nos involucran de manera directa a nosotras, existe una deuda histórica. Es decir, que en el pueblo afromexicano, en específico con las mujeres afromexicanas, que se generan estos espacios, que construyen sus propias plataformas, tocando puertas, o en su caso, que buscan crear espacios públicos para poder construir desde ahí, fuera de sus alcaldías, de sus municipios, estados o regiones, para poder hablar de los temas vinculados con lo que vivimos de manera directa y trabajar los distintos temas que nos involucran, tomando en cuenta nuestra historia, nuestras narrativas de vida, la manera en la que vivimos nuestras afrodescendencias, las tradiciones, las costumbres, las creencias, la necesidad de preservar la oralidad de nuestra gastronomía y de nuestra cultura a través del territorio, es decir, la búsqueda de proteger también y defender nuestro territorio. Es necesario en nuestro país que nos tomen en cuenta. Es decir, que las mujeres afromexicanas tienen que ser parte fundamental de todos los procesos de toma de decisión en sus territorios. Eso incluye las mujeres que estamos también de manera dispersa en esta Ciudad de México, a pesar de que es un territorio considerado como una ciudad y que está dividida por distintas alcaldías, tenemos que tener la capacidad de poder alcanzar los mismos derechos para que tengamos las mismas oportunidades que los hombres para lograr igualdad de género, equidad, inclusión y tener la misma estabilidad y las mismas oportunidades. Esto implica muchos cambios. Esto implica de inicio cambiar nuestra forma de pensar, nuestra cultura. En los años 90 existían
pocos referentes sobre mujeres afromexicanas militantes, como un vínculo, más bien que tuvieran como vínculos comunitarios a nivel local, político, económico o artístico. Ellas formaban parte de una primera generación al inicio de este movimiento, mismo que surgió en Oaxaca y en Guerrero. Al inicio no se llamaban, no se autoadscribían a la afromexicanidad ni a la afrodescendencia, más bien se asumían mujeres orgullosamente negras de las distintas localidades, con distintas autoadscripciones dependiendo el estado, el municipio o la región en donde estaban situadas. Por ejemplo, mujeres que se asumen mascogas, mujeres que se asumen jarochas, mujeres que se autoadscriben con definiciones y se asumen orgullosamente prietas, negras. Cada una de las localidades tiene cierto tipo de terminología vinculada de manera directa, como ellas se quieren sentir y como ellas quieren nombrarse. Es muy importante hacer énfasis de que en realidad el término afrochilangas es solamente un término de reivindicación, de orgullo para muchas personas que nos encontramos situadas en esta ciudad y que vivimos y nacimos en esta ciudad. De igual forma, aquellas que están migrando a la Ciudad de México, también muchas de ellas se sienten identificadas con este término. Sin embargo, esto de la autoadscripción es una decisión personal, es una elección y es la forma de reivindicación de ciertos términos, no es una imposición, más bien cada una de nosotras decidimos cómo nos queremos nombrar. Posteriormente hay que tomar en cuenta que después de esta primer generación de mujeres militantes surge una segunda generación y ahorita estamos entrando en una tercera generación de mujeres activistas. En los distintos estados de la República Mexicana, por supuesto, se unieron en este movimiento de lucha social, de protección y defensa de los derechos de las mujeres afrodescendientes en México, pero al mismo tiempo dentro del mismo movimiento afromexicano. Desde sus principios, pues por supuesto, a través de los espacios comunitarios, pero también desde aspectos profesionales, es decir, desde sus propias trincheras, desde sus propios espacios, tomando en cuenta el tipo de perfil profesional y el perfil técnico que cada una de ellas tiene para poder institucionalizarlo. Es decir, desde sus espacios laborales comenzaron a hacer incidencia sobre estos temas, abriendo espacios y buscando la posibilidad de generar recursos o generar programas o políticas públicas que generaran iniciativas dentro de este caso, ciertas instituciones en materia de derechos humanos, o en su caso como el INEGI, el INPI, el INAH. También tenemos al COPRED, al CONAPRED, tenemos el Instituto Nacional de Migración, es decir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de la Ciudad de México. O sea, ha habido una serie de avances visibles a nivel comunitario, pero también a nivel institucional, y muchos de estos avances están vinculados con mujeres que están dentro de las mismas instituciones, haciendo incidencia a nivel estatal, municipal y, por supuesto, a nivel federal. Muchas aún no han tenido esta posibilidad o esta oportunidad. Es importante tomar en cuenta que la información se ha centralizado en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque por temas no solamente vinculados con el tema de la pandemia, sino también vinculado con la falta de presupuesto institucional que siempre ha existido. No es solamente algo nuevo, sino tomar en cuenta que históricamente dentro de los distintos gobiernos que se han mantenido en este país ha habido este tema del recorte presupuestal y la posibilidad de ir a las comunidades y hacer eventos, proyectos y políticas públicas en las comunidades se ve verbado por el tema del recurso público, por supuesto, y que muchas de estas mujeres aún no han tenido la oportunidad de ser escuchadas, tomar decisiones que impactan de manera directa su vida, pero al mismo tiempo a otras mujeres. Es decir, que hace falta que en muchos de estos espacios que se han abierto en los últimos años se vean visibles mujeres de todos los estados, que exista trabajo comunitario, pero hacia afuera, es decir, que sea visible, que sea palpable, que se escuchen esas voces, porque pareciera que siempre somos las mismas personas, las mismas mujeres hablando de los mismos temas, y la intención es también escuchar a nivel local cuáles son las necesidades reales que se plantean ellas mismas, y tomar en cuenta que las voces tienen que ser desde las infancias, es decir, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, y hacer énfasis en las mujeres adultas, mayores de 60 años, para que también ellas puedan incursionar en estas temáticas y no dejemos a nadie por fuera. Tenemos que reconocer que ha habido distintos aportes y avances a nivel nacional y a nivel internacional en los últimos 20 años. Es algo que no podemos negar.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la comunidad afromexicana ha dicho en distintos momentos, distintos encuentros, foros, conferencias, públicamente, que es insuficiente. El reclamo más básico, si no hacemos un ejercicio de memoria de participación activa y militante que tienen las mujeres en este país, las mujeres afromexicanas, negras y afrodescendientes, es en general la comunidad afromexicana, es que en un inicio la demanda social implicaba que nos vieran, que nos identificaran, que nos contaran a través de un censo, que nosotros fuésemos parte de la cartografía de la realidad de cada estado, que estuviéramos en el marco jurídico federal, nacional y, por supuesto, que incluso formáramos parte de la propia agenda de mujeres mexicanas, es decir, dentro de la misma agenda del feminismo, que en muchas ocasiones ha mantenido proceso en donde no hay tanta visibilidad de mujeres indígenas y visibilidad de mujeres afromexicanas. Entonces, hay que tomar en cuenta que esta es como la demanda que en sus inicios se generó a nivel regional, a nivel global, y posteriormente hay que tomar en cuenta que los avances se empezaron a hacer brevemente, de manera gradual. Actualmente, la demanda sigue estando vinculada con estas mismas implicaciones o estas mismas demandas. Pero hay acciones concretas que se adicionan, que están vinculadas de manera directa con las reformas legislativas, la creación de leyes secundarias, también la demanda social en materia de política pública, de generar programas que no tengan que ser solamente compartidos con la comunidad indígena, es decir, con los pueblos indígenas, con los pueblos que forman parte de la diversidad cultural mexicana. También tomar en cuenta que estos programas, estas políticas públicas tienen que estar dirigidos a nuestra comunidad, porque se han hecho una serie de revisiones, de análisis de muchos de los documentos que se están generando a través del INPI, y la observación que la misma comunidad afro hace es relacionada con que de entrada el instituto tendría que trabajar a profundidad ciertas temáticas específicas para personas afromexicanas, específicas para las mujeres y niñas afromexicanas, por supuesto, que no solamente se llame que es un instituto nacional para los pueblos indígenas, sino también para los pueblos afro, que el término de INPI cambiara a INPIA, que se agregara esa A, que es sustancial, primordial. Tal vez en el nombre no parezca tan sustancial, pero al colocarlo en el nombre es un primer inicio, es un primer cimiento para entonces al interior comenzar a abrir un espacio enfocado a, en este caso, generar manuales de operación vinculados con las afrodescendencias, que exista adentro una serie de herramientas, de espacios para nosotras y nosotros. En este caso, creo que también otra demanda de acciones concretas que creo que las mujeres afromexicanas hemos estado planteando en los últimos años. Yo llevo muy poco en esto, yo nada más llevo 10 años, pero en los últimos 10 años lo que yo he escuchado, porque no es algo que pueda yo adjudicarme o entregar como si fuera un crédito mío, sino es dentro de los espacios en los que he estado, la demanda que ellas plantean generalmente están vinculadas con poder disfrutar de sus derechos humanos, libres de discriminación racial, libres de racismo, por supuesto. Entonces, tomar en cuenta que cuando hablamos de discriminación, estamos hablando de que existe en México una discriminación estructural y por ende un racismo estructural. No podemos dejar por fuera que esto está en todas las estructuras, que es algo que se ha estado dando históricamente de manera impersonal, que podemos encontrar en todo tipo de instituciones públicas y privadas, es decir, en toda la sociedad mexicana encontramos personas, porque al final las instituciones no son monolíticas, no son una estructura, sino las instituciones están conformadas por personas. Y estas personas son quienes deciden voluntariamente o bajo omisión o por desconocimiento actuar de cierta manera. Entonces, si la discriminación ha estado permeada en todas las estructuras, y por estructuras me refiero a las instituciones, se debe a que las personas han decidido sustentar hegemónicamente este tipo de prácticas. Y vemos que estas prácticas es algo cultural, que está dirigido a excluir, a delimitar, a violentar los derechos humanos, pero al mismo tiempo lo vemos en las diversas personas que conforman las instituciones, en los diversos grupos. Las personas deciden reproducir
este tipo de prácticas que están totalmente arraigadas a nuestras raíces culturales, es decir, que nosotros decidimos excluir o negar derechos. Esto es un reflejo histórico de nuestra sociedad mexicana. Se da mediante la socialización. Esto es algo sistémico. El uso incluso del lenguaje en la educación lo vemos presente. Hay una representación de una serie de abusos de poder y de asimetrías de poder vinculados a normalizar o naturalizar ciertos sistemas de opresión normativos, materiales o simbólicos que han dominado o que han permeado esta sociedad. Por ello me refiero a sistemas de opresión o tratos de desigualdad que generan esta falta de oportunidades reiteradas en las mujeres afromexicanas e indígenas en México. Las desigualdades de género en México exasperan lo que es la vulnerabilidad. Hay mujeres afromexicanas desde que nacen hasta que mueren viven vulnerabilidad permanente. Y hay mujeres como yo que al estar ubicadas en una ciudad, al tener acceso a servicios básicos, pero al mismo tiempo al tener acceso a educación o al tener otro tipo de derechos o de oportunidades, no viven esta vulnerabilidad permanente. Entonces, me gustaría plasmar esto porque es importante hacer énfasis que la situación, las condiciones de oportunidad para todas las mujeres afromexicanas nunca han sido las mismas. Si nosotros analizamos de que las situaciones de oportunidad de las mujeres equiparadas con las de los hombres en este país son diferentes, ahora imagínense si yo hago una comparación de las condiciones de vulnerabilidad o de capacidad de oportunidades que tiene una mujer afromexicana al lado de una mujer que vive en una ciudad o que es mestiza o en este caso que es una mujer indígena. Entonces tenemos que tomar en cuenta que siempre hay una colocación de desventaja de oportunidades. Esto se debe no solamente a temas coyunturales, culturales, históricos, socioeconómicos, sino también tomar en cuenta que algunas de nosotras nacimos con menos oportunidades y otras con las mismas oportunidades, por ser mujeres afromexicanas, pero al mismo tiempo tomar en cuenta que esto de las oportunidades tiene que generar un proceso de equidad, se tiene que generar un proceso de equidad. Una mujer afromexicana representa o implica el resistir en frente de distintas desigualdades sociales vinculadas con temas o sistemas de opresión como es la misoginia, el machismo, el sexismo, la hipersexualización, la cosificación de los cuerpos negros, los distintos tipos de violencia que las mujeres vivimos en general en este país, pero sustancialmente hay otros tipos de violencias que se nos suman por ser mujeres afromexicanas, porque las mujeres en México son cosificadas, pero nosotros, además de la cosificación, somos hipersexualizadas por el volumen de nuestros cuerpos, por el tono de piel, somos estigmatizadas por el tipo de cabello, los peinados, etc. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay otro tipo de sistemas de opresión vinculados a las violencias, por ejemplo, la trata de niñas, la trata de personas, la trata de mujeres, los feminicidios históricos provocados por parte de una sociedad patriarcal, heteronormativa, que ha sido racista y que ha sido xenófoba, y no hablamos de los últimos años o de los gobiernos actuales, sino estamos hablando de un sustento histórico. Por eso yo empecé a abordar de los referentes de que esto es un reflejo histórico del país. Esto es algo que se ha mantenido durante muchísimos años. No es en los últimos 5 años, no es en los últimos 10 años. Estamos hablando de que esto es algo cultural. Incluso tomar en cuenta que además de estos sistemas de opresión que yo estoy planteando en esta sesión, hay incluso otro tipo de situaciones vinculadas con la violencia. Incluso muchos de estos sistemas de opresión se viven acompañados de violencia. A veces el machismo no solamente es simbólico, a veces el machismo implica cierto tipo de violencia física, sexual, psicológica, etc. Entonces hay que tomar en cuenta que hay distintos tipos de violencia. Cuando hablamos de violencia, tenemos que tomar como referente que no es la violencia, sino es las violencias, porque son distintos tipos. Voy a mencionar algunas para poder abordar y hacer algunos referentes de cómo estos sistemas de opresión se vinculan, o estos conflictos sociales se han vinculado, incluso van acompañados de violencia. Entonces, tomar en cuenta que hay violencia física que las mujeres afromexicanas vivimos y las mujeres negras y afrodescendientes, violencia psicológica, que es la violencia emocional, violencia sexual, violencia económica, que es la violencia
patrimonial, también vivimos violencia cultural, violencia en ámbitos tanto públicos, como son las calles, como los privados, que es, por ejemplo, la familia. Vivimos también violencia en los medios de comunicación, cursos de odio que se están dando en redes sociales o en los medios de comunicación, vinculados, por ejemplo, con las nuevas migraciones, donde hay afrodescendientes, haitianas. Vemos en los medios impresos, en los medios visuales, en los medios digitales, cómo hay odio dirigido a ciertas comunidades migrantes haitianas y migrantes africanas de distintos países del continente africano, donde el reiterado discurso es que no son bienvenidas y no están tomando en cuenta que la caravana migrante, además de tener una diversidad intercultural en cuanto a componentes y distintas personas que nos visitan, que están de paso, y muchas otras que están en situación de vulnerabilidad porque están en movilidad por el país esperando asilo o refugio, o en otras ocasiones solamente están pasando por el país para llegar a otro destino. Tomar en cuenta estos referentes claves, que también dentro de esa misma caravana migrante hay mujeres afrodescendientes que son niñas, que son jóvenes, que son adolescentes, algunas vienen acompañadas y otras no. Tomar en cuenta que muchas de estas personas que están dentro del colectivo de la caravana migrante son mujeres adultas mayores también, y tomar en cuenta que son familias, no ver solamente como sujetos ajenos, extraños, tomar en cuenta que son seres humanos y que son personas que merecen los mismos derechos humanos que nosotros. También vemos violencias en el lenguaje, por ejemplo, algo muy común dentro de nuestras narrativas y dentro de los espacios de los medios de comunicación, como son las redes sociales o el internet, es que utilizamos lenguaje excluyente y estamos peleados con generar un lenguaje más incluyente dentro del oral, dentro de la oralidad, dentro del discurso, dentro de los procesos escritos. Y no se diga sobre los aspectos de la violencia visual. Si nosotros hacemos un análisis de lo que vemos en televisión, vamos a darnos cuenta cómo los tonos de piel más frecuentes visibles dentro del mismo lenguaje visual es ver siempre tonos de piel claras. No vemos personas con tono de piel oscuro y las vemos representadas en papeles secundarios o papeles que no dignifican la cultura, la afrodescendencia o la etnicidad. Y vemos que también hay violencia gestual cuando nosotros, las personas, las mujeres afromexicanas, entramos a ciertos espacios en donde por el simple hecho de vernos lo que representamos desagrada. Nuestro tipo de cabello, nuestro tono de piel desagrada para algunas personas. En cuanto a también el lenguaje conductual que estas mismas personas que suelen ser racistas pueden tener hacia nosotras, cuando nos piden recogernos nuestro cabello, cortarnos nuestro cabello, darnos la etiqueta de que huele mal, está sucio, que tenemos piojos, una serie de prejuicios y estigmas vinculados con nuestro cabello afro. Pero al mismo tiempo también vemos otro tipo de violencias vinculadas, por ejemplo, en este caso a lo político, violencia política, que es violencia institucional, en donde vemos que de repente sacan un programa y dicen, este programa es para personas indígenas y afromexicanas. Y cuando uno hace una revisión sustancial del documento, solamente en el título viene el registro de que es dirigido a la población afromexicana, pero en ningún momento visualizamos o vemos que el contenido del mismo programa habla de la política pública que está vinculada hacia nosotras. Es decir, que no es suficiente que nos pongan en un programa nada más en el título, en 2, 3 párrafos, en 2, 3 renglones. Es importante que se lleve a cabo otro tipo de ejercicio en materia de política pública, en materia de programas federales, para poder estar visibles tanto de manera estatal, regional y municipal. También vemos violencia escolar vinculada con el bullying, el cyberbullying, que es racista, totalmente racista, y que no existe en muchas ocasiones estrategias educativas para trabajar de manera directa este tipo de prácticas, porque no siempre el bullying o el cyberbullying se da de manera directa entre pares, entre iguales, entre niñas, niños y adolescentes, sino que en muchas ocasiones este mismo tipo de prácticas de bullying racista son entre docentes. Los mismos docentes en muchas ocasiones generan este tipo de situaciones entre pares, y ellos también en muchas ocasiones lo hacen. A veces es de manera consciente, a veces es por desinformación. Entonces, tomar en cuenta que también hay violencia racial, violencia étnica,
Por ello me refiero a la xenofobia, al perfilamiento racial, a las detenciones arbitrarias vinculadas con este tipo de práctica que en muchas ocasiones implican actos de violencia. Pero también vemos violencia cis heteronormativa, cisgénero, cissexista, hablando de esta ideología que ha permeado en la historia de nuestro país, en donde se niega o se descalifica e incluso se discrimina o se violenta de manera simbólica otro tipo de identidades, otro tipo de expresiones de género, como las personas que son mujeres trans, que son mujeres intersexuales, que no se autoadscriben con la etiqueta genitalizante de mujeres, simplemente son personas grises, personas intersexuales, personas no binarias, que solicitan que sean consideradas como personas y no con la etiqueta de ser mujeres cisgénero. Esta violencia lo vamos a ver incluso visible en los datos estadísticos, en los referentes a nivel institucional, en donde la mayoría de las dependencias federales, estatales y municipales, organismos autónomos, iniciativa privada, saca datos estadísticos solamente hablando de femenino, masculino, como identidad de género, hombre, mujer y se acabó. Y no tomamos en cuenta otro tipo de identidades, aunque la solicitud de información puede ser en muchas ocasiones información privada. Muchas personas, entre esas mujeres afromexicanas, solicitan que seamos visibles, que exista un dato estadístico en donde estemos registradas, plasmadas, porque a partir de ahí se pueden generar otro tipo de políticas públicas para contrarrestar este tipo de violencias. Vemos, por ejemplo, en los sectores de salud, violencia obstétrica, vemos violencia delictual relacionada con la trata de personas, vemos el turismo sexual en las costas de Oaxaca, Guerrero, que en muchas ocasiones este turismo sexual es trata de niñas afromexicanas, adolescentes y jóvenes afromexicanas, y todo este tipo de prácticas se manejan de manera oculta, no son tan visibles, pero quienes viven en las localidades y quienes están justamente en estas zonas detectan este tipo de prácticas y se han hecho denuncias en otros espacios en donde se manejan este tipo de situaciones y no hay forma, por ejemplo, de hacer algo, ¿no? De registrarlo estadísticamente, pero al mismo tiempo de contrarrestar este tipo de prácticas que vulneran los derechos de la niñez en este país. También vemos violencia feminicida, que es la forma extrema contra las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres. También hay violencia lesbofeminicida o transfeminicida, es la forma extrema de violencia por transfobia y lesbofobia, por ser una mujer trans o ser una mujer lesbiana. En este país nos mata, o sea, las mata. La violencia hacia las mujeres, en este caso, este tipo de feminicidios es histórico. Vuelvo a comentar, no es algo exclusivamente de los últimos años. Hay que tomar en cuenta que los datos se han estado dando y se han estado generando en distintas bases a través de distintas investigadoras que han pronunciado este tipo de situaciones y nos damos cuenta que hay pocos referentes estadísticos de mujeres indígenas que se registran como mujeres simplemente cuando hay un feminicidio. No hay una autoadscripción de definición que son si eran mujeres afromexicanas o indígenas, simplemente se habla de una mujer y punto. Tomar en cuenta que esto es poner por escrito, es necesario visibilizar datos estadísticos. Cuando decimos que en México históricamente se discrimina, que México es racista o ha sido clasista o es misógino o es lesbofóbico o es xenófobo, lamentablemente es una realidad sociocultural que ha estado ahí y que aún no hemos intentado o querido cambiar. Entonces, tomar en cuenta que existe pues un vínculo entre todos estos sistemas de opresión que les estoy comentando y de la violencia. Algunos actos de discriminación están vinculados con, en este caso, la violencia por omisión. Me gustaría cerrar con esto porque desde que nacemos, nosotras hemos aprendido a vivir de cierta manera con la etiqueta negativa que nos ha asignado la sociedad mexicana. Se nos atribuye una serie de estereotipos, estigmas sobre nuestra negritud que están vinculadas de manera directa con el tono de piel, con nuestro cabello, con el pelo, con nuestro cuerpo, con la sexualidad, con nuestro origen, la procedencia, la cultura, las costumbres, las tradiciones, el territorio, la religión. E incluso nos cuestionan sobre nuestro trabajo, nuestra participación política en esferas públicas, en instituciones y en el gobierno. En algunos espacios culturales nos han otorgado la etiqueta de que somos extranjeras indeseables o que somos negras resentidas, afirmando que no somos nacionales y que en México no puede existir personas negras mexicanas de origen histórico y que todas las excepciones que forman parte de las migraciones son simplemente gente que acaba de llegar.
sin contemplar que las afrodescendencias llevan en el territorio nacional más de 500 años y que somos más de 2.5 millones de mujeres afromexicanas, que formamos parte de esa misma cifra, de ese mismo total. El 50.4% de las mujeres somos afromexicanas, de acuerdo con el último censo 2020 que hizo precisamente el INEGI, que algunas personas en nuestro propio país nos ha considerado ciudadanas de segunda, pero que al mismo tiempo practican actitudes racistas que nos colocan en posiciones de inferioridad y que nos van mermando nuestros derechos por motivos como son el origen étnico, la nacionalidad, el tono de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, jurídica, política, incluso la apariencia física, a veces el embarazo. Son muchos de estos motivos de discriminación por el cual nos obstaculizan, nos restringen o nos impiden ejercer libremente nuestros derechos humanos. Y el racismo y la discriminación estructural es uno de los grandes desafíos dentro de la agenda nacional y dentro de la desigualdad histórica que tenemos en este país. De esta manera, creo que podemos generarnos bajo otro tipo de circunstancias o de situaciones en donde la pobreza y la marginalidad de las mujeres afros cambien. Pues en realidad los retos son muchos. Al final, lo que queremos es que exista lazos de comunidad, que exista primordialmente la participación de niñas, adolescentes y jóvenes, que exista una toma de decisión en los distintos ámbitos, sectores sociales, culturales, educativos, políticos, legislativos, religiosos, estadísticos, de telecomunicación, artísticos, de desarrollo social, de seguridad, de programas, bueno, infinidad de espacios que creo que podríamos demandar en materia de derechos humanos para nuestro colectivo. Nuestros derechos son también fundamentales para asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes. Queremos hacer cultura, queremos hacer artes, queremos hacer disciplinas en las distintas dimensiones y aspiraciones. Para ello necesitamos aliadas y aliados para crear espacios promoviendo nuestra propia cultura y generando un patrimonio cultural, porque solamente así podemos preservar nuestra cultura. Tomar en cuenta que la producción cultural y artística, al igual que la liberación de poder participar en espacios culturales, es un tema de ir construyendo. Si nosotros tomamos en cuenta lo que dice Ralph Lemkin, él menciona que lleva siglos crear una cultura a través de miles de años y que el odio, el genocidio y el racismo la pueden destruir en instantes. Según Karima Benum, ella dice que la destrucción de la discriminación o por omisión de algunos gobiernos puede existir una serie de procesos de crimen de humanidad al destruir intencionalmente o no intencionalmente la propiedad de símbolos culturales. Por eso es importante tomar en cuenta que la cultura se tiene que preservar. Es esencial que los gobiernos en turno trabajen de la mano con las mujeres afromexicanas, negras y afrodescendientes para comprender que realmente hay forma de generar avances científicos, académicos, culturales, que realmente puedan valorar nuestro trabajo en conjunto y proteger los derechos culturales. Yo creo que con esto cerraría y sería todo. Muchísimas gracias. Cierra este conversatorio María Celeste Sánchez Surgía. Ella es licenciada en Psicología y doctorada en Ciencias Biomédicas. Además, es investigadora en ciencia básica, emprendedora social y activista en pro de las causas de grupos en situación de vulnerabilidad. En este último rubro, su colaboración se enfoca en la incidencia para fomentar una cultura y prácticas de respeto a las diversidades, en fortalecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, población migrante y mujeres afromexicanas, y a combatir el abuso sexual infantil, la exclusión, la violencia en contra de personas y grupos por su pertenencia a múltiples categorías sociales. También es colaboradora de Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia AC, organización que trabaja para visibilizar y revalorar el aporte de las personas afrodescendientes al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país. Red Integra, colectivo académico multidisciplinar de Instituciones Unidas en el objetivo de evidenciar y combatir el racismo y la xenofobia. Pozo de Vida AC, en el proyecto Dreams AC, como voluntaria en el programa de detención de víctimas de trata que se desarrolla en conjunto con el Instituto Nacional de Migración y Prevención del Abuso Sexual Infantil. Fue coagente de Efectivo y Valores AC, colectivo de jóvenes trabajando por los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas de violencias y en situación de abandono, y de Movimiento Unido por la Infancia AC, agrupación social enfocada a promover la educación integral para generar oportunidades que transformen la realidad social de la infancia mexicana.
En el Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue integrante de la Comisión Interna de Equidad de Género. Reflexiones en torno a los avances y retos de la participación de las mujeres afromexicanas. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, al Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y al Código de Ciudad de México Radio Cultural en Línea. La temática de la población afrodescendiente comienza a aparecer y ser tomada en cuenta en el ámbito político debido a la organización, a la visibilización y a la incidencia no solamente de las organizaciones civiles y también de activistas en general, sino también debido a los aportes que había hecho y que ha hecho y que sigue haciendo la academia. Las y los afromexicanos, como cualquier otro ciudadano, hemos tenido el derecho de votar y a contender por cargos de elección popular, pero es hasta estas elecciones que nuestra identidad étnica es tomada en cuenta. La presencia de las personas afromexicanas en el ámbito político no es una moda. Creo que debería de quedar muy claro, es en realidad el resultado de años, de décadas de lucha, como un movimiento organizado que ha dado estos resultados y otros más que más adelante se los iré comentando. Pues bien, ¿cuáles son los compromisos internacionales adoptados por el Estado mexicano en materia afrodescendiente? Pues en primer lugar, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó ya en el 2019 que se adopten las medidas especiales necesarias para garantizar el ejercicio y goce efectivo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población afromexicana. Además, el programa de actividades del Diseño Internacional para las Personas Afrodescendientes, que comenzó en 2015 y va a concluir en el 2024, cuyo lema es Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. También se busca adoptar varios compromisos en donde es eliminar todos los obstáculos que impiden a los afrodescendientes el disfrute de condiciones de igualdad de todos los derechos humanos, adoptar medidas para facilitar la participación plena, equitativa y efectiva de todas las personas afrodescendientes. En tercer lugar, revisar exhaustivamente la legislación nacional con el fin de identificar y abolir las disposiciones que implican discriminación directa o indirecta. También se busca adoptar acciones afirmativas a fin de aliviar y corregir las diferencias en el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales que afectan a la población afrodescendiente. Además, reunir información para hacer seguimiento de la situación de los afrodescendientes, evaluar los progresos realizados, aumentar su visibilidad e identificar las disparidades sociales. También, por la Recomendación General 34 sobre la discriminación racial contra afrodescendientes del 2011, se busca promover la sensibilización de los miembros de las comunidades afrodescendientes respecto a la importancia de su participación activa en la vida pública y política. Además, eliminar los obstáculos para la participación y organizar programas de formación para mejorar la capacidad de formulación de políticas públicas. Otro de los acuerdos internacionales y que se han hecho alrededor de esta temática es el informe sobre la situación de las personas afrodescendientes en las Américas en el 2011, elaborado por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual busca adoptar medidas positivas orientadas a garantizar la participación política de las personas afrodescendientes en las diferentes instancias públicas. ¿Pero qué sucede en otros países? Pues las personas afrodescendientes han logrado arribar a parlamentos del continente americano, si bien es en Brasil, Canadá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Algunas personas
han llegado a estos lugares también por acciones afirmativas. Si bien esto ha pasado, pues la presencia numérica de legisladoras y legisladores afro ha sido mínima, pero en realidad simbólica, por lo que resulta complejo introducir cambios legislativos en favor de esta comunidad. Seguimos siendo pocas las mujeres afro que llegamos a los parlamentos. ¿Quiénes son las primeras mujeres afrodescendientes que llegan a los parlamentos nacionales? Pues bien, en Brasil, Benedita de Silva, ella es la primera senadora afro. Antes fue diputada federal. En Canadá, en Colombia, Zulia Mena García, en la Cámara de Representantes, Thelma Curlin Rodríguez en Costa Rica, en Estados Unidos, Shirley Chisholm, representantes por 7 periodos, en Honduras, Joana Bermúdez como diputada, en México, en primer lugar, Teresa Mojica Morga, que llegó como diputada federal, y en este momento llegó al Senado de la República, y bueno, soy la primera mujer afromexicana que se asume como tal desde antes de haber tomado este cargo. En Panamá, una mujer, Gumercinda Páez, en la Asamblea Constituyente, y en Uruguay, Gloria Rudy, como diputada y senadora de la República. Somos pocas las mujeres afromexicanas que hemos alcanzado alguna posición de representación popular, en especial en cargos en ayuntamientos de la Costa Chica, de los estados de Guerrero y de Oaxaca. ¿Esto por qué? Porque hay un gran sometimiento por sus congéneres, por la discriminación, por el racismo, por el machismo, porque estamos relegadas a las actividades de cuidado del hogar propios y de terceros, por la violencia, por el abuso sexual que se ve en gran medida en la población afrodescendiente, explotación y pobreza. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo, ¿no? En este momento? Pues las acciones afirmativas en favor de grupos en situación de vulnerabilidad, como es la población afromexicana. En la mayoría de los procesos electorales se establecieron acciones afirmativas en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad. Estas acciones fueron establecidas por los organismos electorales mediante lineamientos y, sin embargo, solamente en 7 procesos electorales se consideró a la población afromexicana, donde es Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos y Oaxaca. En la mayoría de estos procesos electorales pues, se establecieron, ¿no? Se encuentran las personas indígenas, las personas afromexicanas, de la diversidad sexual, personas con discapacidad, jóvenes, adultos mayores y migrantes. Podemos ver que solamente en 7 entidades, sin embargo en los otros grupos que acabo de mencionar, sí hay un poco más de representatividad. Sin embargo, pues seguimos siendo un tanto invisibles en algunos estados de México, recordando que en realidad estamos presentes a lo largo de todo el territorio nacional. En Guerrero, la acción afirmativa en favor de la población afromexicana solo fue aplicable para los cargos de elección popular a nivel municipal en Coajinicuilapa. Sin embargo, la acción afirmativa no fue aplicable para las diputaciones locales, pues ningún distrito uninominal cubre el requisito de las personas afromexicanas que representen más del 40% de la población total, como lo establece la ley electoral local, ya que de acuerdo a esto en realidad es grave debido a que de acuerdo a la información estadística, más de la mitad de la población de esta demarcación se reconoce como afromexicana, ¿no? Esperamos que la actualización estadística ahora con el censo 2020 nos ayude y nos apoye a buscar las exigencias y la elaboración de políticas públicas para que esto no siga pasando. Esto obliga a los partidos a postular al menos el 50% de las candidatas o candidatos de origen afromexicano, debiendo registrar candidaturas afromexicanas en los cargos de presidencia, sindicatura y en la primera fórmula de regidurías.
Si bien, pues, ¿cuáles son los retos de la participación política de las personas afromexicanas? Pues es posible que las candidaturas asignadas a personas afromexicanas vía acción afirmativa sean postuladas en lugares donde los partidos políticos tienen nulas probabilidades de resultar ganadores. Las y los afromexicanos requieren que los partidos políticos los postulen y les garanticen recursos para llevar a cabo actos de campaña y de promoción, y pues también vencer los prejuicios y estereotipos y estigmas que están alrededor de toda la población afromexicana. Entonces, ¿cuál es la importancia de que personas afromexicanas ocupen cargos legislativos? Pues que se espera que las y los legisladores afro podamos formar parte de comisiones legislativas a las que correspondan dictaminar las iniciativas relativas a la temática afrodescendiente, visibilizar y hacer iniciativas específicas para esta población, difundir los compromisos internacionales adoptados por el Estado mexicano en materia afro, como los que ya les habíamos mencionado, y en primer lugar, pues el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Promover la armonización legislativa con esta normativa es lo que se ha estado viniendo realizando después del reconocimiento constitucional. Ahora toca hacer esta armonización para poderle dar seguimiento a este reconocimiento. Además, adquirir que cuando haya lugar se incorpore la temática afro y de diversidad cultural, también canalizar las propuestas, ¿no?, de cambio legislativo formulado por asociaciones afro. Esto es sumamente importante porque debe de haber una comunicación entre lo legislativo y las comunidades, las asociaciones, porque en realidad se está legislando hacia esta población, ¿no? Y se debe tomar en cuenta cada una de sus características y especificidades. Además de encabezar la representación legislativa en foros internacionales afro y establecer vínculos con las personas afrodescendientes de otros países. Es significativo que grupos de mujeres afromexicanas comiencen a articularse y realicen acciones específicas de incidencia en torno del proceso electoral, como sucede en el caso de la Agenda de los Derechos de Mujeres Afromexicanas de Oaxaca del 2021, en donde se presentan 64 propuestas concretas que se articulan en 10 ejes temáticos, señalando en algunos casos a las instituciones del orden local y federal a las que les corresponderían atenderlas. ¿Cuáles son las propuestas de cambios legislativas para fortalecer las acciones afirmativas en favor de la población afromexicana? En primer lugar, regular las acciones afirmativas en favor de grupos en situación de vulnerabilidad, incluidas las y los afromexicanos, en la legislación nacional en materia electoral y de partidos políticos. Además, es necesario que en dicha legislación nacional se establezcan los criterios que habrán de seguirse a nivel federal y local en la definición de las acciones afirmativas a fin de homologar su aplicación en todo el país. También establecer la obligación de las autoridades electorales y de los partidos políticos de destinar un porcentaje específico de las promocionales para visibilizar aspectos relacionados con los grupos en situación de vulnerabilidad. Esto es sumamente importante para que más hombres y mujeres afromexicanos se puedan reconocer como tal. Ahora me gustaría resaltar la importancia de las mujeres afromexicanas, no solamente en la lucha por los derechos en general de la población afromexicana, sino también que es una lucha mucho más fuerte porque va más allá, no solamente de esta identificación como tal, sino también de la lucha contra el sistema patriarcal, como también contra el machismo en general. Ser mujer y ser afrodescendiente, eso nos pone en el marco de una doble discriminación y como tal se necesita de una organización mucho más fuerte para poder luchar en contra de estos flagelos. En este momento nos encontramos en el marco del 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afrolatina y Afrocaribeña y de la diáspora, en el cual nos enfrentamos a varios retos, ¿no? Uno de ellos, visibilizar los aportes que hemos hecho
a la sociedad en general, pero también visibilizar las discriminaciones, el racismo y el machismo que nos cruzan por ser mujeres y por ser negras. El propósito de este día es pues hacer visible la presencia histórica y contemporánea de mujeres que como yo, que además de compartir el fenotipo, también compartimos historia, también compartimos tradiciones y sabemos la importancia de seguir poniendo sobre la mesa este tema y de seguir en la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos y que se nos han negado durante mucho tiempo. Esta jornada es establecida desde 1992 por activistas, por académicas, por organizaciones de mujeres afrodescendientes, en donde representa una oportunidad para hablar de los retos que enfrentamos a lo largo de la historia y que pues en este momento se ponen más a relieve debido a la pandemia que está azotando alrededor de todo el mundo, ¿no? Si bien es cierto que todas y todos nos encontramos vulnerables por el COVID-19, los grupos vulnerables, los grupos en situación de vulnerabilidad, nos encontramos en otra situación, en la cual varios de los derechos humanos se nos han negado hasta el momento y se han seguido buscando y se hacen más visibles. ¿Por qué? Porque en poblaciones afromexicanas, en comunidades, no hay estos servicios de salud de calidad. En la escuela, ¿no? Como las niñas y los niños adolescentes están accediendo a la educación, ¿no? Si bien es cierto que todo esto se ha hecho en línea, ¿no? O sea, por medios de dispositivos digitales, hay varias comunidades afromexicanas en las cuales no hay internet, o si lo hay, las personas no cuentan con algún dispositivo móvil para poder tomar estas clases o varias de estos medios de comunicación. Por eso es que creo que en este día del 25 de julio es sumamente importante visibilizar todo lo que se ha estado haciendo del trabajo, no solamente de este día, sino alrededor y cada uno de los días del año, lo que hacen las redes de mujeres afromexicanas, las organizaciones de mujeres afromexicanas, como es este caso en el cual se encuentra realizando en Charco Redondo, Tututepec, Oaxaca, el 5º encuentro de mujeres afromexicanas, en el cual se intercambian experiencias, conocimientos y se sigue fortaleciendo estas redes de apoyo, redes de conocimiento entre mujeres afromexicanas. Les deseo una excelente jornada y que esto sirva para las nuevas generaciones, ¿no? No solamente para nosotras, sino para las niñas, las jóvenes que se van integrando a este movimiento, ¿no? No sin también agradecer a las mujeres que nos antecedieron, que gracias a la lucha y a todo el trabajo que han hecho de visibilización, es que hoy nos podemos reconocer como negras, como afromexicanas, como afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora. Entonces agradezco mucho y bueno, esta sería mi participación. Muchas gracias nuevamente por la participación y por la oportunidad de poder hablar de estos temas que deberían de ser tratados no solamente el día de hoy, 25 de julio, sino que deberían de estar sobre la mesa de cada una de las decisiones que se tomen en este país y en los países en donde nos encontramos, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos a todas las participantes y las y los escuchas. Las y los invitamos a conocer más sobre los derechos culturales a través de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, del Prontuario y Cartilla de los Derechos Culturales, los cuales se encuentran en la página web de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, o en la Ley para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México. Pueden volver a escuchar el conversatorio en el podcast que se encuentra en la página de Código Ciudad de México.
Ciudad de México. Producción: José Luis Sotelo, Fernando Montes de Oca, Alfonso Ramos y Gabriela Lemus. Conducción: Brenda Galicia y Roberto Eslava. Voz: Daniel del Moral. Programa especial. Hacia un decenio internacional para las y los afrodescendientes, 2015 a 2024. Conversatorio. Mujer afrolatina, afrocaribeña, afromexicana y de la diáspora.